La civilización egipcia es una de las más antiguas del mundo. Te sorprenderá saber que incluso en esa época ya contaban con un sistema de leyes y regulaciones similar al nuestro. Tal vez no era tan minucioso o coherente, y a veces resultaba cuestionable, pero definitivamente existía y buscaba castigar a quienes lo infringían. La evidencia arqueológica revela una visión estremecedora de la ley y el castigo en el antiguo Egipto. Veamos cómo los antiguos egipcios impartían justicia y cuán brutales podían ser sus castigos. El Antiguo Reino fue un periodo dinámico en la historia egipcia que comenzó cuando los reinos del Alto y Bajo Egipto se unieron bajo el reinado del rey Menes alrededor del año 2950 a.C. Fue también en esta época cuando surgieron las primeras leyes formalizadas de Egipto. Los funcionarios locales mantenían el orden a través de guardias privados. Violar lo que los egipcios consideraban normas morales resultaba en una de dos formas de enjuiciamiento. Para los difuntos, existía la corte religiosa del inframundo, donde el fallecido sería juzgado frente a Osiris, el dios egipcio de los muertos, por sus acciones. La segunda era una corte civil que tomaba en cuenta la opinión de la comunidad para llegar a un veredicto. El visir, mano derecha del faraón, manejaba todos los asuntos judiciales. La corte local estaba compuesta por líderes comunitarios que escuchaban los casos y dictaban veredictos de inocencia o culpabilidad. Existían otras cortes como la Serú, una corte de ancianos en áreas rurales, y la Djat-Djat, corte imperial. Sin embargo, si excluimos al faraón, los visires eran usualmente los jueces supremos. La justicia criminal se llevaba a cabo a través de una jerarquía dependiendo de la gravedad de la violación. Para los crímenes más atroces, los visires realizaban una investigación antes de recurrir al faraón para el juicio final. A veces, el faraón nombraba una comisión especial con plena autoridad para escuchar casos y emitir juicios. Para violaciones graves, los criminales podían ser sometidos a servidumbre penal, encarcelamiento con trabajos forzados o incluso ejecución. Los castigos por delitos menos graves podían implicar mutilaciones o flagelaciones. En el antiguo Egipto, había un edificio administrativo llamado Salón de Juicio en casi todas las ciudades. Sin embargo, los juicios podían llevarse a cabo en cualquier lugar, incluso en mercados o en la calle. A diferencia de hoy, no existía el concepto de abogados o de impugnar las acusaciones. Los sacerdotes de Amón eran responsables de dictar veredictos, ya que la gente confiaba en ellos para impartir una audiencia justa. Obviamente, un sistema así estaba destinado a ser defectuoso. Los sacerdotes no tomaban en cuenta pruebas, testimonios ni apelaciones. En su lugar, consultaban a sus dioses para llegar a un veredicto. No obstante, el sistema de justicia egipcio mejoró durante el Reino Medio, del año 2040 al 1782 a.C. En esta época, jueces profesionales presidían los tribunales y el sistema judicial operaba de manera más racional y razonable. También fue alrededor de este tiempo cuando se creó la primera fuerza policial profesional de Egipto. Estos policías hacían cumplir la ley, arrestaban a sospechosos y testificaban en los tribunales. Más tarde, con el advenimiento del Nuevo Reino, Egipto se inspiró en sus aliados nubios, los Medjay, para crear una fuerza policial más centralizada. Era más organizada que nunca, y los oficiales estaban equipados con bastones, perros e incluso babuinos para capturar a los infractores. Se enorgullecían de vigilar Egipto y asegurarse de que la sociedad egipcia supiera que nadie estaba por encima de la ley. Los egipcios antiguos categorizaban los crímenes en dos tipos. El primero era contra la comunidad, como el robo, asesinato, vandalismo o adulterio. El segundo tipo incluía crímenes contra el Estado, como la traición, soborno y delitos contra instituciones religiosas. Los castigos variaban según la ofensa. Los egipcios tenían un gran respeto por la santidad de la vida, como lo evidencia la arqueología. Es por esto que la pena de muerte se utilizaba para no violar esa santidad. El castigo por matar a otro ser humano se dividía entre asesinato intencional y homicidio involuntario. La pena de muerte se reservaba para el asesinato. Por ejemplo, si un hijo mataba a su padre, sería quemado vivo en una pira. Sin embargo,
Si un padre mataba a su hijo, la pena sería aún más horrenda y prolongada. El cuerpo del padre sería atado al cadáver de su hijo durante 3 días hasta que comenzara a descomponerse. Los guardias supervisarían el proceso. De esta manera, los egipcios daban un ejemplo a los asesinos para disuadir a quienes amenazaran con matar a alguien. Para los homicidios involuntarios, no había una pena específica. Sin embargo, el acusado no podría regresar a su hogar hasta haber absuelto su pecado, buscado el perdón de la familia del fallecido y pagado una compensación adecuada. El sistema de justicia también castigaba a quienes fueran cómplices del asesinato, ya fuera ocultando información u otros medios. Si se encontraban culpables, debían enfrentarse a los jueces y quitarse la vida. El castigo por quitar una vida incluso se extendía a animales de significancia religiosa, como los gatos. Si se hacía intencionalmente, el acusado sería ejecutado. Los egipcios consideraban el adulterio como un crimen religioso severo. Para disuadir a la gente y contener la propagación de la inmoralidad, los adúlteros enfrentaban penas espantosas si se les hallaba culpables. El cónyuge del acusado solía presentar una queja contra su pareja si lo sospechaba. Aquellos hallados culpables del crimen solían rezar por la muerte por inmolación, ser quemados vivos. Esto se debía a que el castigo alternativo era aún más espantoso, la mutilación genital. Si una mujer casada cometía adulterio, el esposo tenía el derecho legal de castigar o perdonar a su esposa o de abandonar el tribunal si no podía reunir suficientes pruebas. Las mujeres eran castigadas más severamente por adulterio que los hombres, ya que los egipcios creían que las mujeres eran principalmente responsables del delito. Taut, un visayer del faraón, advertía en sus enseñanzas a no dejarse fascinar por las mujeres. Decía que había que ser cauteloso al acercarse a las mujeres, ya que por eso 1000 hombres perecían. Los egipcios no toleraban la corrupción. El soborno era un delito grave contra el Estado. Aquellos hallados culpables de aceptar sobornos serían destituidos de su cargo y degradados a la condición social de un campesino. El robo y el hurto de la propiedad de otros se castigaban menos severamente, pero aún podían implicar fuertes multas monetarias. El ladrón podría tener que pagar una multa de hasta 3 veces el valor de los artículos robados. Aquellos que robaban propiedad pública se endeudaban gravemente, ya que tendrían que pagar casi 180 veces el monto del objeto robado. Una vez que el ladrón confesaba su crimen, debía devolver los artículos robados. Sin embargo, esto no era el fin de su castigo. Para dar un ejemplo de los ladrones, las autoridades les daban una brutal paliza pública de 100 golpes con la mano. Después de esto, hacían que el culpable jurara no volver a robar. La humillación pública de este castigo actuaba como un disuasivo para los potenciales ladrones. En caso de que un ladrón rompiera su juramento y continuara robando, sería arrojado a un río y devorado por cocodrilos. Algunas de las penas más severas se reservaban típicamente para aquellos hallados culpables de traición. Los egipcios despreciaban la traición, y los acusados casi siempre terminaban en el corredor de la muerte. La pena de muerte por traición se imponía independientemente de la posición social del acusado. De hecho, cuanto más cerca estaba el acusado del faraón, mayores eran las posibilidades de perder la cabeza. Cuando el rey Ramsés III eligió a su heredero al trono, esto creó envidia y resentimiento entre sus esposas sobre cuál de sus hijos heredaría el trono. Una de ellas, llamada Tille, tramó un complot para asesinarlo y hacer a su hijo rey. El complot fue descubierto, y la esposa, junto con todos los conspiradores, fue capturada, procesada y ejecutada. No se construyeron cementerios para aquellos acusados de traición, y sus cuerpos eran arrojados al río. Para los egipcios, esto era un castigo incluso en la muerte, ya que creían que uno debía ser enterrado adecuadamente para poder ingresar al más allá. Quizá el mayor pecado y crimen en el antiguo Egipto era el saqueo de tumbas. Esto se debía probablemente a los elaborados procesos de enterramiento de los egipcios y al tiempo y cuidado que dedicaban a ello. Si la tumba pertenecía a figuras reales como un rey, reina o príncipe, los saqueadores de tumbas eran condenados a muerte, generalmente mediante empalamiento o siendo arrojados a los cocodrilos. Sin embargo,
A veces los castigos se mitigaban si la momia permanecía intacta. En este caso, en lugar de la pena de muerte, los saqueadores de tumbas podían sufrir la amputación de las manos o recibir brutales palizas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, suscríbete, deja un comentario y dame un puñito arriba de ser así. Hasta pronto.